Ahora, ¿qué se considera obra de construcción? En el artículo primero, fracción segunda del RTC, nosotros vamos a encontrar qué es la construcción de acuerdo a la ley. Es importante aquí esto, porque muchos contratistas muchas veces dicen, no, yo no hago obra de construcción, yo no hago obra de construcción. Pero, ¿qué pasa? Caen en el supuesto. Entonces, aunque tú, desde tu punto de vista subjetivo, no realices una construcción o una obra de construcción, eso no quiere decir que para la ley no lo vas a hacer. Entonces, lo importante aquí es, ¿caes o no caes en el supuesto de ley? Y eso es lo que va a determinar si eres o no eres un patrón de la construcción. Entonces, ¿qué es una obra de la construcción? Cualquier trabajo que tenga por objeto crear, construir, instalar, conservar, reparar, ampliar, demoler o modificar inmuebles, así como la instalación o incorporación en ellos de muebles necesarios para su realización o que se le integren, y todos aquellos de naturaleza análoga a los supuestos anteriores. Eso va a ser una obra de construcción. Pero, como les comentaba, hay cosas que no se pueden obviar. En este caso va a ser la palabra inmueble, porque existe una definición legal para este tema. Entonces, a veces uno puede decir inmueble es, pues, no sé, un terreno, ¿no? Un edificio. Pero realmente la ley, ¿qué es lo que dice, no? Entonces, nos vamos a ver, aquí es el Código Fiscal Federal, nos va a decir qué son inmuebles, lo vamos a ver de forma rápida, ya después ustedes pueden revisarlo a detalle. El suelo y las construcciones adheridas a él, digo, eso es algo que sí nos queda como muy lógico a nuestra mente. Aquí vemos que también las plantas y árboles, mientras estén adheridos a la tierra, todo lo que esté unido al inmueble de manera fija, de forma que no pueda separarlo sin deterioro del mismo inmueble, estatuas, pinturas, objetos de ornamentación, que sean colocados y que la forma en la que fueron colocados revele que son, bueno, que fueron colocados con propósito de que se quedaran ahí. Estanques, por ejemplo, también son inmuebles. Máquinas, los vasos, instrumentos o cualquier utensilio que sea utilizado en alguna fábrica, alguna industria. Por ejemplo, los aparatos eléctricos, accesorios, también van a ser considerados inmuebles, salvo que exista un convenio en contrario. Corrientes de agua, acueductos, cañerías, todo eso va a ser considerado un inmueble. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor a nosotros en un principio no nos suenan como inmueble, pero la ley te dice que es un inmueble. Entonces, si tú haces alguno de esas labores, pues al fin y al cabo vas a ser un patrón de la construcción. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, es líneas telefónicas y telegráficas. También esas van a ser consideradas inmuebles. Ahora, ¿cómo lo podemos resumir? ¿Cómo podemos nosotros saber si somos o no somos patrones de la construcción? Uno, vamos a ver si nosotros, lo primero es ver si nosotros vamos a realizar ese tipo de labores. Eso es lo que tú tienes que visualizar. ¿Qué tipo de contrato voy a tener yo y qué labores efectivamente estoy realizando en obra? Porque a lo mejor puede ser un paisajista y tú crees que por sembrar árboles y flores en un jardín, pues tú no estás obligado a presentar un registro de obra. Pero si te vas a la ley, pues te vas a dar cuenta que sí, que todos los árboles, plantas, etcétera, que tú coloques en un fondo, pues son bienes inmuebles. Entonces, al fin y al cabo, tú vas a estar realizando una obra de construcción, aunque en un principio a ti no te pueda sonar que eso es una obra de construcción. Es lo que nosotros tenemos que revisar. Esos 3 artículos para que nosotros podamos hacer un análisis de si estoy o no estoy obligado a presentar mi registro de obra en el caso específico. Ahora, ¿cómo debo prepararme para presentar mi registro de obra? Es importante este punto. No hay que presentar los registros de obra nada más por presentarlos, por cumplir y por creer que ya lo presenté y listo. Hay que hacer un análisis previo. Uno, pues tener preparado que ya estemos registrados en el escritorio virtual del IMSS, que digo, la mayoría lo está, pero si somos a lo mejor contratistas nuevos, puede ser que no. Tener un registro patronal en la delegación correspondiente al lugar de la obra. Anteriormente era una práctica que se realizaba mucho. Se tenía con un solo registro patronal, tú tenías a tus trabajadores en Cancún, en Baja California, no sé, en Monterrey, en varios lugares, y con ese mismo registro patronal trabajabas y no pasaba nada. Pero la realidad es que siempre ha existido una obligación de tener dados de alta a los trabajadores en un registro patronal de la ubicación del centro de trabajo, de su centro de trabajo. Entonces, actualmente, el CIROC tiene un candado y no te deja presentar un registro de obra si tú no tienes un registro patronal en la subdelegación correspondiente. Entonces, ese es otro candado que se ha agregado. Debes tener lista también la fiel del representante legal y de la persona moral y los siguientes datos: tipo de obra, metros cuadrados, presupuesto total de la obra o monto total de obra, tu fecha de inicio, tu fecha de término, la ubicación de la obra si eres el propietario, y en su caso de que seas contratista, subcontratista o intermediario, debes tener el registro de obra
de la persona que te está contratando, porque te lo va a pedir al momento de realizar tu registro de obra. Ahora, también importante, tus contratos, tenerlos en orden y hacer una revisión principalmente del contrato antes de realizar tu registro de obra. Y por último, verificar si el proyecto que tú tienes actualmente, por sus necesidades, por su tipo de proyecto, va a requerir que pongas algún tipo de observación. Si va a requerir que le señales que a lo mejor tu tipo de medida no son metros cuadrados. Si va a requerir, no sé, que le indiques exactamente qué fase de obra estás realizando tú. Hay varias cosas que tú debes tomar en cuenta que a lo mejor las debes tener listas para realizar tus observaciones. Ahora, ¿qué errores son los más comunes? ¿Qué errores son los más comunes que debo evitar al presentar el registro de obra? Estos son los errores más comunes que suelen presentarse y son fáciles de evitar, realmente son muy fáciles de evitar, ahorita los vamos a ver. 1. No debemos colocar decimales para los metros cuadrados ni para los montos de obra. Esto, a pesar de que pueda sonar muy sencillo, pasa muchas veces. Colocan decimales, no le ponen el punto y creen que pues, se va a tomar en cuenta y en realidad se hace un número muy grande, ¿no? Y además es un número incorrecto. 2. Los montos que deben registrarse siempre deben ser en moneda mexicana, deben hacerse sin IVA además. Por ejemplo, si ustedes realizan un contrato que no sea en moneda mexicana, pues entonces tienes que hacer el tipo de cambio y el tipo de cambio correspondiente debe ser el de la firma del contrato. El tipo de obra que debe indicarse debe ser el mismo que señala el registro de obra del propietario. Todos los registros de obra que se señalen deben ser el mismo. Tu tipo de obra en específico debes señalarlo en las observaciones, porque muchas veces nosotros como contratistas nos aferramos a que no queremos señalar ese tipo de obra, pero al final es una incongruencia que puede llegar a verificar el sistema en cuanto al tipo de obra que se está realizando. Y actualmente pues las fases se señalan en las observaciones. Ahora, debemos tener en claro qué tipo de obra estamos realizando. Eso también puede parecer sencillo, pero en algunos casos no lo es tanto. Si es pública o si es obra privada. Todo depende también del contrato que nosotros tengamos. Y debemos tener súper claro el carácter que tenemos nosotros en la obra. Somos intermediarios, somos subcontratistas, somos contratistas. Digo, el del propietario es un poco más fácil de ver, pero muchas veces los subcontratistas y los intermediarios tienen una confusión en sus registros de obra y presentan desde un principio mal el mismo, con un carácter equivocado. Ahora, también debemos colocar los metros cuadrados correctos. ¿Cuántos metros cuadrados realmente voy a construir? No hay que hacerlo como al simplemente poner, por ejemplo, una práctica muy común es poner un metro cuadrado. Entonces, al final, los metros cuadrados son un dato súper importante que la autoridad va a tomar en cuenta en caso de que lleve a cabo un presuntivo, ¿vale? Y te aplique el artículo 18 del ROTIC. Entonces, ese va a ser uno de los datos que va a utilizar él para sacar este presuntivo de tus cuotas obrero-patronales. Entonces, si tú desde un principio no le entregas el dato correcto, pues después vas a tener un problema bastante, pues que te puede ocasionar bastante, un gasto quizá, probablemente sea un problema que te va a ocasionar un tema económico, por desde un principio no haber hecho tú un estudio de cuántos metros cuadrados ibas realmente a llevar a cabo y además si tú realmente realizas una obra que puede o no puede medirse en metros cuadrados, porque a pesar de que el CIROC solo te deja meter metros cuadrados, es importante que tú sepas si tú como contratista realizas algo que no se puede medir de la misma forma y tú le indiques a la autoridad desde un principio cuál es tu tipo de medida. Entonces, otro error que se comete mucho es que si la persona que te contrató no presenta el registro de obra, pues tú no lo presentas y crees que ya por eso pues estás correctamente y pues si no me lo pidieron, pues no lo presento. Pero desafortunadamente no es así. La autoridad crea un mecanismo, un procedimiento específico dentro del CIROC para que tú puedas presentar tu registro sin necesidad de que te den el registro de obra a la persona que te contrató. Entonces, es importante que sepan que existe, que se llama registro por ubicación de obra y que lo tomen en cuenta. No se esperen a que se lo soliciten. Es mejor siempre tener tu registro de obra y cumplirlo si caes en el supuesto de ley. Porque si no, tú puedes estar pagando tus cuotas obrero-patronales, pero nunca realizaste registro de obra, nunca vinculaste a los trabajadores con el registro de obra correspondiente y si la autoridad
hace uso de sus facultades de comprobación, entonces no te va a tomar en cuenta las cuotas obrero-patronales que tú estás pagando. Entonces, al final, esto es para protección. Si tú vas de acuerdo a la ley, esto a ti no te perjudica en nada. Más bien es al contrario, vas siguiendo conforme a la ley y vas cuidando que tu proyecto salga de forma adecuada. Que muchas veces se cree lo contrario, ¿no? Se cree que si pongo registro de obra o llevo a cabo mi registro de obra, me estoy metiendo como en un problema, pero no es así. Entonces, hay que quitarnos mucho esa idea que se tiene. Por último, ¿qué debo vigilar? Una vez que ya presenté mi registro de obra. Ya presenté mi registro de obra, no solamente se trata de eso, como ya vimos. Primero hay un análisis de si debo o no debo presentarlo, cómo voy a presentar mi registro de obra, qué datos voy a colocar en mi registro de obra, y después, cuando ya lo presentas, no se trata de presentarlo y dejarlo ahí. Hay que llevar a cabo las incidencias correspondientes en forma, también en tiempo, porque pues, es importante que tu semáforo de cumplimiento se mantenga en verde. Y después debes tener un control documental muy, muy minucioso respecto de todos tus expedientes de obra y tratar de tenerlo también en un almacenamiento digital que a ti te facilite, en el caso de que te solicite la autoridad la documentación, pues tú lo tengas listo, tú ya sepas dónde está y lo tengas separado por obra, no tú como por proyectos, no por clientes, sino por obra. Recordar que todo aquí cada obra debe ser como un ente específico. Ahora, otra cosa importante pues es el correcto pago de las cuotas obrero-patronales, realizarlos a través del registro patronal ubicado en la obra, porque esto también es otro error que muchos cometen. Realizan su registro de obra, nada más abren el registro patronal para realizar el registro de obra y comienzan a pagar las cuotas obrero-patronales de sus trabajadores, pero a los trabajadores los dan de alta en otro registro de obra. Entonces, al fin y al cabo, es como si no estuvieras pagando nada. La autoridad no te lo va a tomar en cuenta. Entonces, eso es muy importante. Y también vincular a los trabajadores a través del SUA. Bueno, otro punto es la contabilidad por centro de costos, que es la recomendada para los patrones o sujetos obligados. Esta ahorita al final, la contadora les va a comentar un poco del tema, ¿vale? Ahora, por último, lo último que yo les voy a comentar para que Montserrat tenga oportunidad de decirles qué son los centros de costo y por qué son tan importantes para nosotros como patrones de la construcción. Nada más les voy a decir rápidamente cómo hay que controlar un proyecto para evitar problemas futuros en esta materia. Uno, como les comentaba, definir claramente si soy o no soy un patrón de la construcción, de acuerdo a la ley, no de acuerdo a lo que uno subjetivamente crea que es la construcción. Definir una estrategia desde un principio con procesos que sean estandarizados para controlar las obligaciones de las obras y tenerlo todo por obra. Calendarizar incidencias, controlar los contratos de obra, un control correcto de las nóminas y del timbrado, almacenamiento estandarizado de documentos, auditorías, si se puede, internas de cumplimiento. Todo esto es muy importante para un proceso, para que al final, si la autoridad viene, para ti no sea una carga y no te vayan a señalar que tienes una diferencia increíble respecto de las cuotas que tú pagaste, respecto de las que de acuerdo a la ley debiste haber pagado. Y por último, pues tener una capacitación especializada y el apoyo, si se puede, de expertos o de tu área legal, si en tu empresa tienes área legal, tener a esa gente muy involucrada. Bueno, eso prácticamente sería todo por mi parte. Monse les va a hablar ahorita de qué son los centros de costo y nos vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas porque es como que el punto más importante para ver qué les quedó duda y si tienen algún tema ahorita en específico, algún proyecto que estén llevando. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el centro de costos. El centro de costos de forma contable es una manera de dividir o segregar todos los costos o gastos que tiene una empresa. En el caso de la construcción es muy importante porque esto te permite diferenciar al momento de que el instituto haga un presuntivo, esto te permite diferenciar, bueno, de mis trabajadores, tanto importe de nómina corresponde a esta obra. Tanto a esta obra. Igualmente comentaba la licenciada Vanessa que anteriormente se te pedía tu relación de gastos, tus estimaciones, tus presuntivos. Actualmente eso te lo llegan a pedir si caes en el artículo 18 del ROTIC. En ese supuesto, la autoridad tiene la facultad
de solicitarte contratos, gastos, nóminas, contabilidad, balanzas de comprobación, y aquí es donde nos sirve lo que es la contabilidad por centro de costos. No es una práctica muy común en cualquier tipo de empresa, pero en lo que es construcción es un punto que se debe de tomar como prioritario en la contabilidad, porque esto nos permitirá de una manera más sencilla, más práctica, tener la información al día, y en caso de que llegue alguna notificación, alguna auditoría, pues ya tener la información correcta, separada, ya preparada para de esta manera defendernos ante cualquier situación que nos pudiera llegar. También es importante considerar que cuando nos llega alguna notificación, el último punto en casi todos los artículos, más las necesarias. Entonces, en este caso, entre mejor preparados esté uno contablemente, mucho mejor. Esto nos ayuda a que coincidan también las cosas. Si nosotros presentamos una incidencia de suspensión, tiene que coincidir nuestra contabilidad de costos con eso. No tenemos por qué tener gastos durante ese periodo de suspensión, porque le estamos declarando a la autoridad que durante ese tiempo no se trabajó en esa obra. Entonces, hay maneras de comprobar que pues, ese rubro de nómina para esa obra en ese tiempo no tuvo gastos. Cuando fue la reanudación, otra vez empezó a haber gastos. Y lo mismo cuando es cancelación y terminación. Cuando se cancela o termina una obra, hasta ahí deben de parar los gastos dirigidos específicamente a esa cuenta o esa obra. Esto, les repito, nos ayudará pues, para tener la facilidad de presentar la información a la autoridad, sobre todo porque en el caso del artículo 18, los tiempos que nos da la autoridad para presentarle la información suelen ser muy cortos, de 5 a 10 días, dependiendo la etapa en la que vayamos. Entonces, de 5 a 10 días a veces es muy difícil presentar información cuando no la tenemos correctamente organizada. En tener realmente el centro de costos nos va a ayudar a que rápido, ¿no? O sea, si tienen un sistema contable, se sacan auxiliares de esa cuenta, se saca el balance de comprobación, la balanza de comprobación, perdón, para verificar que mis montos son correctos, que están cuadrados, y ya se presenta la ley a la autoridad de forma rápida y sencilla.